Eh, Voy a empezar hablando de qué es. Tenía pensado más bien dar una plática de utility computing, que al final de cuentas se podría resumir en es cloud computing, ¿no? Pero en realidad dije, bueno, voy a meterme un poco más a detalle por qué estamos utilizando cloud computing y cuál es la razón de la que es un beneficio para ustedes como desarrolladores o cualquier tipo de técnico, puede ser QA, IT o puede ser hasta los empresarios mismos, ¿no? Y en ese mismo pensamiento dije, no, espérate, ¿por qué les vas a explicar cuáles son sus beneficios? Mejor vamos a explicar cuáles son los beneficios en la industria completa, ¿no? Y dices, sí, pero pues yo estoy en la industria del calzado, ¿no? A mí qué me interesa eso, ¿no? Pues sí, sí te interesa, porque ahorita en la plática vas a ver que lo vas a necesitar en el futuro, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿qué es un utility? Un utility, véanlo, algo así como la luz, el agua, el teléfono, el internet. Son utilities que tú necesitas en tu industria, en tu negocio, para poder generar el producto final que va a satisfacer a tus clientes, ¿no? Es decir, si ustedes, por ejemplo, tienen una panadería, el utility, necesitan a fuerzas el agua, ¿verdad? Porque si no, no pueden hacer el pan con la harina, ¿verdad? Entonces necesitan una fuente donde ustedes abran y que les salga el agua y que no les cobren durante, digamos que no les cobre tinacos de agua, sino que les cobre solamente lo que ustedes utilizaron cada vez que lo necesitaron, ¿verdad? Eso es utility. Y en computing, en la, ¿cómo se llama? En la informática también manejamos ese concepto, ¿ok? Pero antes vamos a hablar de la base de todo eso, de dónde sale, ¿no? Y nosotros, y lo que hice, dije, bueno, creo que los avances tecnológicos actuales en materia informática tienen una similitud casi exacta con la revolución industrial. De hecho, es tanta la similitud que ahorita, por ejemplo, decimos, ok, podemos contratar servicios de procesamiento de datos, por ejemplo, en Cloud Computing, en Amazon Web Services, en Azure y todo eso, ¿no? Entonces decimos, ok, ya eso está empezando a cambiar la industria del software en sí, ¿ok? Pero para explicarles un poco más a detalle, vamos a irnos a lo básico, lo básico, lo básico. Y lo básico viene siendo, me estaba apuntando acá porque aquí lo estoy viendo, pero en realidad está ahí, ¿no? Es la bombilla, ¿no? La creación de la bombilla es una de las cosas que empezó digamos, fue el inicio de la revolución industrial. Con eso se empieza y eso es un producto. El foco es un producto, ¿no? Pero como veíamos, en realidad, el producto no era realmente lo importante. Para tus clientes no les importa realmente el foco o no les importa la planta eléctrica, no les importa nada de eso. Lo que les importa es la luz. Eso es lo que ellos quieren y eso es lo que esperan de ti como empresa que les entregues. Y como developers, eso se espera de ti que pienses para que tú mejores ese negocio, ¿verdad? Porque las empresas que se enfoquen en la luz en vez de generar un mejor foco, es precisamente lo que los va a hacer exitosos, ¿verdad? Entonces, aquí Joseph Swan un día tenía el cometido de generar una fuente de luz constante, que precisamente pudiera durar prendida durante más tiempo que una vela y que inventó el foco, ¿no? Y perfecto, ya tienes un foco, ya tienes con qué iniciar todo eso. Pero, ¿dónde van a conectar ese foco? ¿No? Ya tienes tu producto, pero ¿dónde lo vas a implementar? ¿No? En las casas antes nadie tenía instalaciones eléctricas, ¿verdad? Ni tenías ese suministro de energía. No tenía la gente una manivela donde estuviera generando energía por medio de unas bobinas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se crea precisamente un problema. Necesitamos una infraestructura para poder utilizar ese servicio, ¿verdad? Entonces, hasta ese punto, la gente no tiene luz en su casa. Por lo tanto, ese invento puede ser tirado a la basura, ¿no? Pero, como no, yo soy más pesimista que Tomás Alva Edison dijo, hey, él era un visionario, ¿no? Y identificó algo más allá que solo el foco. Identificó, ¿por qué no creamos la planta eléctrica? ¿Por qué no generamos una fuente de energía constante que pueda ser utilizado por muchos, muchos clientes, ¿no? Entonces, eso abre la mente de todos los empresarios
y empiezan a crearse ahora sí la idea del utility. Ahora sí puedes tú ir y contratar, así como lo hacemos con Comisión Federal hoy en día, que vamos y les contratamos, necesito luz en mi casa, haces un contrato, utilizas algo, una cantidad, unos cuantos kilowatts horas de energía, y después te llega el recibo como por el triple de eso, ¿no? Digo, así funcionan ellos. Pero en realidad en otros países, por ejemplo, hay compañías especializadas en crear ese utility. Y lo mismo pasa para el agua. Y lo mismo pasa para el internet. Eso hacen ustedes con Telcel, con Movistar, con todo lo que les ofrezcan ese tipo de servicios. Al final de cuentas, a ustedes no les interesa que haya corriendo agua por ahí, ¿no? Les interesa lavar trastes. Eso es lo que a ustedes les interesa, ¿no? Y en la industria también. Ahora, a principios de los años 1700, las personas ya utilizaban lo que era el gas y el carbón como fuentes de calor. Ellos ya lo utilizaban, pero lo que hacían es que compraban el carbón y después lo prendían y cocinaban, así como la carne asada prácticamente. Fue hasta 1800 hasta que se creó la primera planta eléctrica, ¿no? Y ya se hizo común en donde quiera. Entonces, ¿qué pasó? Alguien inventó un producto que fue el foco y propició un cambio global inmediato, ¿no? Que ahora todo mundo utiliza la luz, ¿verdad? Y ya no nomás tienes, a partir del producto del foco, ya ahora tienes tostadores, tienes computadoras, tienes lo que se te ocurra, los focos, del audio, todo lo que se te dé la gana, ya lo tienes. Entonces, en ese sentido, esa es la importancia que hay del utility. A nadie le interesa dónde se genera la luz, pero sí les interesa que haya luz, ¿no? Siguiente. Ok, entonces, ahora sí, a partir de la planta eléctrica y que existe ese utility, entonces se genera la revolución industrial, donde dijeron, ahora sí, empezaron las empresas a implementar la luz, a contratar precisamente la luz eléctrica, y ahora pudieron abaratar los costos, tener un servicio más confiable, y además ya podrías pagar por lo que consumías, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, pues bueno, tienes todos esos beneficios ya con los utilities, ¿no? Ok, ahora viene la parte de la informática, porque dijeron, bueno, a mí que me interesa la revolución industrial, ¿verdad? Bueno, resulta que la informática también es una utilidad. La informática, nosotros habíamos estado deployando aplicaciones en nuestras casas hace 20 años y tener una computadorcita, un servidorcito y mantenerlo y después hacerlo un site y bla, 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 porque no teníamos el utility, no teníamos la forma de cómo contratar, prender y apagar ese servicio. Ahora, ¿cuál se les ocurre que va a hacer ese tipo de utility? ¿Qué es lo que pueden comprar, digamos, con un servicio en la nube que le llaman? En realidad es utility, no es servicio de nube. ¿Qué es lo que pueden comprar? Pueden comprar capacidad de procesamiento, pueden comprar memoria RAM, pueden comprar espacio de disco para storage de archivos, pueden también comprar ancho de banda, eso como lo básico. Así es como empezó AWS a generar esa idea y decir, ok, yo quiero utilizar esa capacidad de procesamiento, yo te la puedo ofrecer y se la ofrezco a todo el que me contrate. ¿Sí me explico? No estaba en su lugar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú puedes prender y apagar esa cantidad de procesamiento de datos. Y procesamiento de datos va hasta, por ejemplo, el almacenar tus fotos, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Otra cosa, no sé. Manipulación de videos, ¿sí? Ustedes necesitan tener algo que haga eso por ustedes y no va a estar en su máquina local, ¿no? Entonces, esa es una de las importancias. Pero eso abrió espacio a más oportunidades todavía. Ya que tú como empresa no tenías que manejar digamos, esos concerns o lo que se le hace, esas preocupaciones de, vamos a mantener ese servidor prendido, o mira, vamos a mantener esa base de datos, ¿no? Pues ahora ya, ¿sabes qué? Allá hay un servicio de base de datos, déjame lo rento y allá que se preocupen por eso, ¿no? Entonces tienes muchísimo más velocidad para tú ofrecerle a tu cliente esas ventajas, ¿no? Y de ahorita les voy diciendo, ¿no? Si ustedes se van por el área de IT, más vale que empiecen a programar de una vez, porque lo van a ocupar. Y ya se está viendo. Axel habló del tema de DevOps, que precisamente hace automatizaciones
dentro de la infraestructura, de los servidores, de máquinas virtuales, de todo ese tipo de la infraestructura de las aplicaciones. Y además, por ejemplo, en el tema de QA también se ofrecen otras herramientas para poder mejorar la calidad de tu código. Y mucho de eso ya existen servicios para eso, ¿no? Entonces, dentro de muchos de esos servicios también existe, por ejemplo, el tema del Machine Learning. Ustedes pueden contratar servicios para que manipule o que haga las operaciones de Machine Learning para lo que comentaba Isaac Cepeda hace rato. Ya puedes contratar el servicio, no tienes que montar todo tu servidor para eso. A lo mejor ya nomás tienes que alimentarlo. Entonces, al final de cuentas, es como pasar tu información por una tubería de datos y esperar un resultado final, ¿no? Y todo bien. Ahora, les voy a poner una similitud ahí de la industria, cómo inició la industria antes de la revolución industrial y cómo se veía la computación muy parecida también, ¿no? En este caso, por ejemplo, antes de llegar a este punto, digamos que este molino que está aquí se dedica a hacer harina, ¿no? Compra trigo, fabrica harina, la machaca y se la vende a sus clientes, ¿verdad? En algún lugar. Eso es lo único que hace. Pero para poder hacer la molienda, pues había 3 señoras que estaban ahí moliendo el trigo y ya sacaban una bolsita de 3 kilos al día, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que llegó alguien y les dijo, oigan, ¿saben qué? Ustedes son las únicas que saben hacer harina aquí. ¿Qué les parece si somos tus clientes, nosotros te pagamos por la producción de harina porque nosotros somos panaderos? Ah, perfecto. Entonces, a partir de eso crearon esto. Crearon su propio negocio, crearon su propia industria. Y lo que utilizaron de fuente de poder era el río, ¿no? Ellos agarraron el río y estaba en un arroyuelo y empezaron a hacer girar esa rueda, ¿no? Esa rueda, como ya saben, la mayoría son ingenieros, es un motor y lo que hace es machacar el trigo para convertirlo en harina. Y ya tienes clientes contentos y felices de toda tu comunidad, de tu pueblito, ¿ah? Lo mismo pasó en la computación. En el principio, hace 20, 30 años, más o menos, o más, perdón, todavía creo que les quito 10 años y pienso que son los 2000. Pero, ok, en los inicios tú hacías tu programa, lo montabas tu aplicación y tenías corriendo ahí todos ahí veías tus editores de texto, veías varias aplicaciones extra, pero tenías por ahí tu servidorcito prendido, ¿no? Y eso es lo que pasaba. Pero tienes un problema. De repente llegaba en el pueblo la alta temporada y ahora los panaderos necesitaban hacer más panes porque necesitaban hacer los cuernitos para el pavo. Entonces, ahora resulta que te están diciendo los clientes, hey, no nos das abasto, no nos suministras lo necesario y no estamos contentos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se te pueden ir los clientes, es lo que va a pasar. Cuando tengas esa oportunidad de crecimiento, se nos fueron los clientes, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes una fuente de poder limitada porque a lo mejor sí hay trigo, pero la capacidad que tiene tu molino... ¿Se me oyen? Ok, no fui yo. Creo. Pero vamos a continuando, como decían por ahí. Entonces, nos quedamos en que podríamos perder clientes y porque la fuente de poder era limitada. En este caso, la fuente de poder es activada a base de la fuerza del río y estás en un arroyuelo, entonces, hey, no se puede. Lo mismo pasaba acá de este lado. De repente no tenías la capacidad de red, no tenías la capacidad de procesador, no tenías la capacidad de disco duro para storage, no tenías la capacidad de RAM. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tienes muchas peticiones a ese servidorcito, va a tronar, ¿no? Entonces, ¿qué es la solución? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Pues vamos a hacerlo más grande. Entonces, de repente, un servidor, ¿no? Ya tenemos un servidor y ahora tiene más capacidad de disco, tiene más capacidad de RAM, bla, 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 tiene de todo ahora, ¿no? Está muy perrón. Lo mismo en el granero, creo que era de aquí para allá, ¿no? Pero el granero, ahora lo mandamos, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a mandar a hacer un granero con un almacén enorme y vamos a hacer una rueda más grande acá porque genere más velocidad. Y ya no vamos a utilizar el arroyo de aquí de mi compadre, vámonos a ir a aquella ciudad, vamos a comprar un terrenito y vamos a hacer ahí la molienda, ¿no? Entonces, sí, qué perrón, ¿no? Y ahora ya tienes, pues bueno, ya tienes otros problemas.
Porque resulta que ahora ese servidor te sale más caro. Y ahora resulta que ya tienes que planificar hacia un futuro cuánto vas a tener de clientes en un futuro. Porque tu problema inicial fue de que tú no podías abastecer a tus clientes. Entonces incrementaste capacidades, ahora tienes tu trabajo de planificar a futuro y ver cuánto más en el lapso de 6 meses o un año. En este caso, un molino, pues para construir eso debe haber costado años. Entonces debes de haber considerado unos 10 años cuánto más de clientes vas a tener. ¿Sí? Entonces entras exactamente en el mismo bucle que en el ejemplo anterior. Lo que va a pasar es que si tú quieres que tu negocio sea exitoso, vas a tener carencias aún así con tus clientes, ¿no? Les vas a dar un mal servicio porque en cuanto llegue, por ejemplo, en la región, lleguen los que hacen coyotas y te dicen, ¿sabes qué? Nosotros que hacemos coyotas, te vamos a comprar aquí la harina y que no. Entonces, Simón, pero resulta que no tienes para entregarles, no tienes la capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a hacer ¿cuál es la solución? Pues, ¿saben qué? Lo que vamos a hacer ahora, a ver, ok, ¿sí? Vamos a nosotros cambiar nuestra fuente de poder. Nuestra fuente de poder en este caso, dijimos, bueno, vamos a nosotros lo que vamos a hacer es que ahora vamos a manejar, en vez de pasarnos de la energía del río, no vamos a depender de eso, sino que vamos a utilizar el carbón como fuente de energía, ¿no? Ahora, utilizando el carbón, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una planta más grande y le vamos a poder hacer que crezca y podemos crear un espacio más grande. El carbón tiene más potencia podemos crear más potencia con carbón que con el agua del río. Entonces, ahora sí ya somos perrones y ahora sí puede llegar esperamos después que llegue la Bimbo con nosotros a querer contratarnos, ¿no? En este caso no puedes con la Bimbo, ¿no? Lo que va a pasar es que vas a poder irte no, ya son Marinela, Bimbo, ay, estos vatos agarraron todo. Pero bueno, el caso es que te vas con otros más morrillos, ¿no? Entonces dices, sí, ok, lo puedes abastecer y puedes hacer todo lo que tú quieras ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora ahí ya hay gente trabajando. Anteriormente no había gente dedicada al mantenimiento de tu fuente de poder, que es exclusivamente para hacer harina. Y ahora sí, necesitas un equipo de trabajo. Si tu empresa adquiere más clientela, necesitas más trabajadores. Lo mismo pasa en el campo de IT. En el campo de IT necesitaste haber migrado a un lugar donde tenga que estar refrigerado, donde tenga cierta capacidad de crecimiento para el futuro, donde puedas cambiar servidores y tienes que poner a empleados de IT para que hagan las configuraciones y que precisamente sea menos susceptible a fallos todo tu sistema, ¿verdad? Y eso resulta en costos para tu compañía. Y al final de cuentas te quedas con que, sí, pero yo lo único que quería hacer era harina. O sea, mantener la fuente de poder, invertir tiempo en la planificación de cuánto carbón voy a comprar, cuánto tengo que mantener esa fuente, no es mi chamba. Mi chamba es hacer la harina y mi chamba es ver la sonrisa del cliente cuando se esté comiendo una empanada, ¿no? Entonces, ahora lo que podemos hacer es que decimos, bueno, como problemas, pues tienes que hacer la planeación de crecimiento con mucha anticipación, ¿no? Si te equivocas y planeas muy bajo, puedes perder clientes, ¿no? Y eso puede llevar hasta tronar tu empresa, ¿no? Quebrarla. Ahora, si te equivocas y planeas mucho más arriba, ¿no? Lo que va a pasar es que eso te cuesta dinero y tienes mucho menos ganancias y no te puedes enfocar en ofrecerle un mejor producto a tu cliente, ¿no? Ahora, es mayor costo también para la producción, es mayor costo de mano especializada. ¿Qué tal si en tu lugar donde estás, por ejemplo, ellos se pueden haber cambiado a cualquier lugar y no hay gente que conozca cómo operar esas maquinarias? O vas a algún lugar también acá de este lado y no hay gente que sepa operar precisamente la maquinaria de IT, ¿no? O los servidores, no sepa setearlos, no tengas buena mano de obra en esos lugares. Entonces, y otra cosa muy importante, se pierde el enfoque de tus empleados, ¿no? Tus empleados ahora están preocupados por mantener tu fuente de poder más que en satisfacer las necesidades del cliente. Es decir, se pierde la innovación. No le das cabida a que a alguien algún día se le ocurra inventar la manteconcha, ¿no? ¿Por qué?
Porque los dejaste preocupados por mantener nomás el molino, ¿no? ¿Ah? Entonces, ya las dependencias del suministro de carbón, pues es un problema también. Estás, en este caso, como opera con carbón, estás dependiente de ese carbón, ¿no? Entonces tienes una dependencia muy grande por ese lado, ¿no? Ahora, lo siguiente es, ok, la industria aquí fue donde cambió y aquí fue donde se hizo un parteaguas, ¿no? Donde empezaron a cambiar la industria del estado anterior de utilizar carbón a utilizar la fuente de energía o la fuente de poder como servicio, como un utility. Porque ahora te podrías enfocar en hacer tu producto nada más y no mantener eso que no es tu producto. Todo ese trabajo extra ya no es necesario, ¿no? Puedes pagar solamente por lo que consumes. Y si tienes un cliente nuevo y ahora sí llega la Bimbo y dice, hey, ¿qué onda? Yo necesito harina acá, o la Pizza Hut también se te junta, ¿no? Y de repente llega también los del Domino's, ¿no? Y todo el mundo ocupa harina, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ocupo más potencia. ¿Qué voy a hacer? ¿Cambiarme de lugar a otro lado? No. Vas con la Comisión Federal y les dices, hey, ¿sabes qué? Ocupo un contrato donde me suministren más. Ah, perfecto. Te lo dan, ¿no? ¿Y qué pasa si en caso de que el osito Bimbo les diga, hey, ¿saben qué? No me gustó la harina, no quiero, ya no quiero harina. Ah, bueno, pues entonces también es muy fácil decir, no consumimos esa energía y no la tengo que pagar. Entonces, en cuestión de dinero, que es algo muy importante para todos aquí, en cuestión de dinero, de mover la economía, los utilities se vuelven muy importantes, ¿no? Y esto pasa también en el área de la informática. Si nosotros entramos a trabajar con una empresa y la empresa nos dice, necesitan una base de datos, por ejemplo, ¿no? La base de datos ya es un utility también. Y nosotros podemos enfocar, y se podría oír muy fácil, de hecho esto es medio controversial, ¿no? Pero se podría oír muy fácil como que, montamos una base de datos, y yo llego y les digo, no, paga por una que ya esté hecha. A nosotros nos importa que nuestra empresa donde trabajamos cree más features y tenga más clientes porque más flow, más cash, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros ahora nos preocupamos por el cliente también, al parecer será un gasto excesivo en contratar esa nueva base de datos, ¿no? Pero en el largo plazo, la empresa no tiene que pagar tantas horas hombre por ustedes y sus compañeros por mantener esas bases de datos, ¿no? Y no nomás las bases de datos, el site completo, ¿no? Eso súmenle. Y ahora viene este asunto, dicen, bueno, yo como developer, a mí qué me importa, ¿no? Que el site esté caído ahí, es que lo arregle el Bani, ¿no? ¿Qué le hace? ¿No? O sea, los de IT, ¿no? Porque a mí qué me interesa. Bueno, esta es la cosa, ¿no? Ahorita precisamente ya hay un cambio, como esto inició la revolución informática, esta parte de aquí, el uso de utilities, como fue la revolución ya, cambió toda la industria. Está cambiando y se está migrando poco a poco, y las empresas que vengan con ese mindset van a empezar a hacer top, o en el peor de los casos solo sobrevivir, ¿no? A lo que quiero decir es que ahora los de IT tienen que empezar a programar, tienen que automatizar sus procesos, porque sus horas hombre son costosas. Y la empresa, créanme que va a agarrar a alguien que diga, mira, este tiene conocimientos de IT y me puede automatizar los procesos. ¿Qué quiere decir? Que esta persona puede ser enfocada más que en estar reparando una máquina que se está cayendo a cada rato, crear migraciones a las instalaciones y todo eso. No, él hace una sola vez con ciertas herramientas que mencionó Axel hace rato, ¿no? Que dice, mira, tiene un control de versión, así como si fuera código, pero tiene un control de versión de toda la infraestructura que tenemos. Entonces, la persona nueva que llegue ya no necesita ir a preguntar, hey, ¿qué onda? ¿Cómo instalaste esto? No, ahí está en código, léelo, ¿no? Ahí está, tiene estado, guardamos el estado completo en código de lo que se supone que está deployado o hecho en infraestructura también. Entonces, ¿qué les dice? Para las empresas, contratar a esas personas, el costo se va hacia abajo, las ganancias hacia arriba y mejores clientes. Mejor atención al cliente. Y mucho de eso va con el tema de la atención al cliente, ¿no? Bueno, hay algunos problemas ahorita con este tipo de approach, ¿no? Es precisamente la falta de educación, ¿no? La falta de educación que tenemos nosotros de las mismas escuelas, las universidades. Todavía venimos con un tipo de pensamiento más de este tipo, ¿no? Y estamos educados ahorita para eso.
Entonces no podemos pasar tan rápido a utilizar las cosas, lo más nuevo, ¿no? Ahora, sí hay muchos que ya están utilizando AWS y todo ese rollo, pero una cosa es utilizarlo y otra es cambiar tu mindset completo como empresa y de todo tu equipo de trabajo para que se vayan y se enfoquen en la satisfacción del cliente, ¿no? Ahora, otra cosa es la resistencia al cambio. Eso es algo muy común en la informática y es muy común en cualquier tipo de tecnología. La gente no quiere adoptar eso en todos los lugares, ¿no? Pero si lo adoptan, les puede ir muy bien. Y eso se lo recomiendo a los empresarios y a los developers. Si quieren ser developers y tener éxito en lo que van a hacer, váyanse por este camino. Las empresas, créanme que les importa un bledo si ustedes saben Python, o si saben Java, o si saben JavaScript, o si saben React, o si saben esto. A ellos no les interesa. A ellos les interesa dinero en el bolso, ¿no? Y ustedes se lo pueden generar así, ¿no? Ok. Vamos a ver. Entonces, el enfoque de la empresa debe de ser evolucionar la bombilla, no la planta eléctrica. O a menos que su negocio sea la planta eléctrica, ¿no? En ese caso, evolucionanla, ¿no? Pero en realidad si ustedes tienen un producto, si ustedes tienen cualquier tipo de aplicación, enfóquense en la aplicación, enfóquense en evolucionar su misma aplicación. Y se los digo, pongo esa imagen ahí de los focos estos, porque inicialmente Joseph Swan lo que hizo fue, ok, creó el foco, ¿no? Inicialmente y le dio solución a la parte anterior que era la vela, ¿no? Y ahora ya tenías el foco. Pero ahora, dijeron, de repente alguien sacó una tecnología por allá con la luz de neón y se empieza a utilizar esa luz incandescente, o la bombilla de no sé qué es, no sé cómo se llama. O la chida es la LED, ¿no? O sea, la otra nunca lo sé. Pero esta otra, pues, es la LED, ¿no? Y sí notan algo raro ahí, de cómo evolucionó de un punto de eso al otro. ¿Cuál fue qué notan de raro? Oye, en uno de esos pasos, en dos de esos pasos, tiene electrónica, ¿no? Es algo que no se supone que tu producto ya lo tenías, ¿no? Y de repente lo rehiciste completamente, lo tiraste a la basura y lo que generaste fue algo completamente diferente. ¿Y qué es lo que te dice ahí? Que esas empresas, por ejemplo, vamos a decir que son de General Electric, una cosa así, vamos a decir que ellos sí están enfocados en el problema principal, que es la luz, ¿no? Y el beneficio que tienen ustedes. Pero ahora sí, ya vamos a la otra parte. Esto es lo que viene. Ya lo que les dije, son cosas que realmente están implementadas, solamente fue un ejemplo mío para decirles cuál es el mindset que les recomiendo que tengan, pero en realidad esto es lo que viene. Habíamos escuchado de Internet of Things, levanten la mano, ¿quién había escuchado de Internet of Things? Muy bien, ¿quién había escuchado de Internet of Everything? Ok, qué bueno, me da mucho gusto que algunos. ¿Qué pasa? Que ahorita con esa revolución que tenemos ahora de informática, ya están las compañías empezando a pensar en este rollo, ¿no? Están empezando a pensar en el Internet de todo, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata? Bueno, de hecho el Internet de todo abarca el Internet of Things, ¿no? Que son cosas como la lámpara que vimos, pero ahora esa lámpara puede estar conectada a tu celular y de hecho puede estar interconectada entre todos los focos de tu casa, ¿no? Y puedes escoger los colores, puede detectarte, llegar a tu casa y de repente te prende la luz, sales del baño y te apaga la luz, ¿no? Entonces ya tienes ese tipo de Internet of Things, ya está sucediendo. Ahora nos estamos migrando a la parte de data, ¿no? A captar datos, ¿no? Vamos a captar datos, vamos a poner cámaras, vamos a poner micrófonos donde quiera, vamos a identificarlos. Así como decía Isaac, de hecho me gustó mucho la plática de Isaac, porque también eso se está planeando para captarlos ustedes, ¿no? Para identificarlos y darles solución de cosas reales. Por ejemplo, ustedes compran un boleto de entrada a un cine y se pretende después que solamente con que ustedes lleguen, escuchen su voz cuando digan hola y cuando también les vean por la cámara y desde antes que van entrando allá al galerías acá, ya le digan, hey, señor Jairo, pásale por acá, mira, ¿no? Y eso es la parte de ahí arriba, ¿no? Es la parte de proceso, toda esa información a discreción que se va recabando, ir y transformarla en una solución para las personas, ¿no? Específica para ti, ¿no? Hacia ese lado es donde vamos. Y ya para terminar, voy a dar un ejemplo de una empresa, bueno, son
conozco dos, pero una empresa que me llama mucho la atención ahorita, que vio una necesidad aquí en Sonora. Se les ocurrió a un arquitecto y él, una vez platicando entre él y yo, dijimos así una bola de tonterías, así como vine a decir aquí, ¿no? Y le dije, oye, güey, nos quedamos. Me dijo él, a mí me encantan los drones, güey. Y le dije, los drones están otro rollo acá, güey. Y ¿sabes qué, güey? Le digo, pues podrías poner así como camaritas y todo el rollo. Pues sí, y luego íbamos pasando por Caborca y luego dijo, oye, y en los campos agrícolas no estaría curado venir y checar cómo se encuentra el estado de nuestra agricultura, güey, de nuestra sembradía. Y de repente, pum, en cuestión de 3 meses, se empezó a rolar con gente que sabía un poco más del tema y ahora hay drones monitoreando los sembrados en Caborca para el espárrago, para la uva, para el olivo. Y ahorita ya se movieron ellos ¿cómo se llama? A Jalisco para checar el agave del tequila, ¿no? Entonces, ellos ya están empezando a migrarse, ese tipo de compañía ya está migrando. Y agarró algo que dices tú, es la siembra. ¿Qué estoy haciendo yo ahí en la siembra? ¿Por qué estoy metiendo tecnología aquí? Si yo lo que hago son apps. No, el apps es un resultado nada más visual para lo que realmente hace la computación, ¿no? Ahora, lo interesante sería ver cómo ahora podemos involucrar esa tecnología y meterla donde realmente se necesita para el uso de la gente. Eso es lo que habla el Internet of Everything y el Internet of Things, ¿no? Ya no es solamente crear una app y mira qué bonita y bla, 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 ¿no? Sino que ahora queremos cosas tangibles, queremos ver robots por aquí, pedir comida y que nos lo traiga un dron y cosas de esas. Y ya se puede hacer, lo que pasa es que todavía no estamos invirtiendo aquí. Pero hay un punto importante, y ya, nosotros ya construimos la planta eléctrica, ahora necesitamos revolucionarla. Necesitamos ahora pensar de una manera diferente. No conozco mucho el tema y la verdad todo esto que les digo es nuevo y no soy experto en todo eso. Pero por ejemplo viene el tema de blockchain, ¿no? Entonces, vamos construyendo las líneas esas. ¡Gracias!